Bueno, pues muy buenos días a todos, muy buenas tardes. Voy a quitar el audio. Perdonad, a ver si se... Sí, te voy a pedir, Pedro, si puedes quitar el audio tú. A ver si es una cosa... Gracias. Yo creo que ya, ahora, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Y nada, muchísimas gracias por asistir a esta segunda sesión de las mesas redondas que estamos celebrando en la Corporación Académica de Ciencia y Derecho, y en concreto la sección de Asuntos Públicos y Regulación. En primer lugar, voy a hacer una mínima comprobación de que el audio está correcto. Perfecto. Bueno, hemos tenido una primera jornada en el día de ayer, que también organizaba la Corporación Académica de Ciencia y Derecho en el marco de la Semana de Gobierno Abierto, en este caso la sección de Asuntos Públicos, la sección de Compliance en el sector público, y completamos nuestra participación en esta semana a través de la sección de Asuntos Públicos y Regulación con dos mesas redondas. La primera que ha tenido lugar esta tarde, a las 4 de la tarde, pues abordando la cuestión principalmente de la transparencia y el marco normativo en el ámbito europeo, autonómico y local. Y en esta segunda mesa, abordamos principalmente lo que es la actividad de los asuntos públicos y su entorno normativo, ¿no? Y en este sentido, pues hemos pensado que bueno, los ponentes, que desde luego los que realmente le dan relevancia a esta mesa son los dos invitados principales, Pedro y Belén, a los que presentaré a continuación. Pues nos parecía relevante confrontar o de alguna manera poner de manifiesto dos posiciones arquetípicas en el marco de los asuntos públicos, ¿no? Que es, por un lado, la visión del profesional de los asuntos públicos, que representa, que gestiona los intereses de algún grupo, en este caso un grupo de interés, en sus relaciones con el sector público, bien sea con la administración, con el poder legislativo, pues de cara a establecer una relación fluida y ser capaz de trasladar los mensajes que la organización a la que representa pues puedan ser percibidos, recibidos, admitidos por en este caso pues quien sea el regulador, el legislador, en definitiva quien toma decisiones en su ámbito de actividad. Y por otro lado, pues también la visión de las personas que integran las organizaciones del sector público, bien sean funcionarios públicos, altos cargos, empleados públicos, en definitiva quienes reciben pues esa actividad de los profesionales de los asuntos públicos, y cómo, digamos, se aborda este tipo de relaciones en un momento, no quiero decir incipiente, puesto que creemos que es una profesión pues absolutamente consolidada en el ámbito nacional. Es verdad que tiene más tradición en otros contextos nacionales, pero que en definitiva son dos posiciones que están necesariamente llamadas a entenderse, ¿no? La del profesional de los asuntos públicos, la del profesional de la administración del sector público en general. Y para ello, como decía, pues voy a presentarlos y luego pues les daré turno de palabra. Tenemos a Belén López Donaire, que es letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por oposición, y actualmente pues es la directora de los servicios jurídicos del Gobierno de Castilla-La Mancha. Además, digamos, de esta condición profesional de letrada de Gobierno de Comunidades Autónomas, pues en el ámbito, digamos, científico, investigador, y sobre todo por su condición de doctora en Derecho, pues es una persona muy interesada y con mucha relevancia en el ámbito del compliance y en concreto en el sector público, y bueno, pues una de las principales expertas en el panorama nacional sobre esta materia. Y en segundo lugar tenemos a Pedro Claver Martín,
que es licenciado en Derecho y en Periodismo por la Universidad Carlos III, y es, bueno, para mí es el paradigma de un profesional de los asuntos públicos. Es una persona con una extensísima trayectoria profesional en el sector público, ha pasado por los 3 ámbitos de la administración en España, la local, la autonómica y la estatal, en labores principalmente de asesoramiento y de gabinetes de altos cargos, y en la actualidad pues desempeña el puesto responsable de asuntos públicos en el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y por tanto tiene una posición privilegiada tanto por su propio desempeño profesional como por el ámbito, digamos, sectorial en el que trabaja, que tiene una gran interrelación con el sector público, con la administración, con el regulador y con el legislador. Pues bueno, pues ese es un poco el panorama de ponentes que tenemos. Yo pues también humildemente trataré de hacer alguna aportación sobre el marco contractual en el que se desarrolla esta actividad. Y si os parece, y ahora os pido ayuda porque no sé si habla primero Pedro o Belén, no sé lo que habíamos quedado, pero bueno, yo creo que quizá le damos la palabra a Pedro, que nos puede dar en primer lugar la posición activa, ¿no?, del que se acerca, ¿no?, al sector público, y seguidamente pues le damos la palabra a Belén como, digamos, en este caso representante del sujeto pasivo, y así pues lo hacemos cronológicamente adecuado. Pedro, pues muchas gracias por tu participación y tienes la palabra. Muchas gracias, Pablo. Pues nada, encantado de participar en esta mesa redonda, oportuna y necesaria. Oportuna y necesaria porque yo creo que los asuntos públicos en este momento, aunque como tú has dicho es un sector consolidado, está viviendo una eclosión que tiene su origen en varios factores. Por un lado, en esa forma nueva de hacer las cosas, en esa demanda, bueno, que yo creo que puede tener su origen en la crisis del 2007-2008 financiera, en el no todo vale, en esa necesidad de transparencia, bueno, pues que ha ido consolidándose en unas reformas legales, pero también en la pandemia, que nos ha hecho replantearnos todo el esquema de toma de decisiones, sobre todo en el caso del sector en el que yo estoy, que es el sector sanitario. A todo esto se une el famoso anuncio de los fondos de Next Generation de la Unión Europea, 140.000 millones para gestionarlos. Bueno, pues ya eso en el sector de los asuntos públicos ha sido, no sé cómo decirlo, un revulsivo. Han aparecido gestores y gente que se te acerca prometiéndote acceso a esos fondos, interlocución con las personas adecuadas, con lo cual es bueno poner negro sobre blanco qué son los asuntos públicos, qué se puede esperar de una buena gestión de los asuntos públicos y qué puede esperar del otro lado de la administración. Y lo primero de todo es que no existen los milagros, y es bueno que no existan los milagros. Es bueno que todos sepamos que hay un procedimiento, que hay unas normas y que esto no se arregla de un telefonazo. Que haya una nueva cultura de los asuntos públicos, que yo creo que aquí el cambio generacional es fundamental, no para bien ni para mal. Por un lado está la experiencia y por otro está pues esa cultura de compliance, que ya nos hablará Belén, por supuesto, que lo conoce muy bien. Dicho esto, de este contexto, creo que ese es un momento histórico, de verdad. La pandemia, el mundo post-pandemia, con unos nuevos valores, una nueva forma de hacer las cosas, que en el caso de sanidad ya os digo que se plantea en ese objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Salud, que es uno de los planes, de los componentes más importantes del plan de recuperación. Por otro lado, en ese contexto, también en España, y esto es, aunque en el caso de la farmacia es muy particular, a la hora de plantear los asuntos públicos, el modelo de Estado que tenemos, el modelo descentralizado de las autonomías, hay que verlo como una oportunidad, porque efectivamente permite que tener una administración muchísimo más eficaz, mucho más pegada al terreno y muchísimo más capaz de articular soluciones a los problemas de los ciudadanos. También como entidad, corporación, plantea problemas de interlocución.
En el caso de la farmacia, el problema más patente es que, por un lado, está la legislación sobre el medicamento, la tiene el Estado, es el Estado quien autoriza, fija el precio de los medicamentos y en última instancia los financia. Y por otro lado está la ordenación farmacéutica, que es cuando, cómo y en qué condiciones se abre una oficina de farmacia, que recae en una ordenación básica del Estado, que recae en las comunidades autónomas. El resultado es 17, que puede llegar a haber 17 modelos de farmacia. No es verdad, desde la transferencia del año 2000, la experiencia afortunadamente ha hecho que todo vaya convergiendo a un modelo más o menos estandarizado, sea cual sea un poco la ideología de los partidos, y sé que ocurre en otros ámbitos. Lo que no puede ser es que los servicios públicos en España en gran medida dependan de un código postal. Eso es un poco nuestra reivindicación como corporación farmacéutica, como organización colegial, y creo que es compartida desde otras muchas profesiones y de otros prestadores de servicios. Después también, en ese sentido, creo que como profesional de los asuntos públicos es muy importante que las administraciones escuchen a los destinatarios de las normas. Siendo que los destinatarios de las normas en última instancia son los ciudadanos y que la obligación de la administración es defender el interés general. Eso supone estar en guardia cuando se te acerca un grupo de interés como pueden ser los farmacéuticos. Pero también es verdad que yo creo que el papel de la administración, y que en general lo entiende y lo ejerce perfectamente, es conciliar esos intereses. Muchas veces puede ser que los farmacéuticos, los médicos, los enfermeros puedan tener una visión que favorezca o tienda o cualquier otro operador, que quiere decir un poco sus intereses. Pero al fin y al cabo serán ellos los que mejor conozcan la solución. Y entonces yo creo que ahí está la administración, el papel a la hora de legislar o de proponer la solución que sea, de buscar ese equilibrio en donde, atendiendo a las propuestas de esas profesiones, busquen el interés general del ciudadano. Y creo, un minuto antes de empezar este encuentro, se lo comentaba a Belén, como en el caso de Castilla-La Mancha, con la atención domiciliaria farmacéutica, que es un problema muy espinoso, se ha encontrado una vía de solución muy buena para la farmacia rural, para aquellos municipios pequeños que las personas mayores tienen problemas de desplazarse hasta una farmacia, acceder a su medicamento, que es un principio básico, se ha encontrado una solución. Después también quería comentaros por ejemplo, igual que eso es una solución, otro modelo que se ha revertido y bueno, ahora que es un proyecto que ha sacado sobre la mesa el Gobierno de España, que es la Ley de Equidad, Acceso, Equidad, Universalidad al sistema sanitario, es el modelo que se puso en Andalucía hasta hace poco, que se ha tenido que revertir. Era un modelo donde no se escuchó al sector y se puso, por ejemplo, un modelo de acceso al medicamento a través de subastas, en donde solo se primaba el precio de acceso al medicamento y el resultado, por no escuchar al sector, fue una situación de desabastecimiento, donde los propios pacientes no pudieron acceder a los medicamentos y tenían que interrumpir su medicamento. Me voy a alejar un poco del sector farmacia y del sector medicamento y me voy a volver a centrar en lo que es asuntos públicos. También, justo antes de conectarnos, estábamos hablando de que existe una asociación, APRI, Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, donde trabajamos un grupo de profesionales, ya tiene 10 años de trayectoria, por tratar de hacer bien las cosas, esa cultura de compliance, extenderla entre los propios profesionales, tratar nosotros de, cuando llevamos las propuestas, de tener un rigor, una seriedad y una solvencia, de tratar de facilitar las cosas al legislador o al técnico, de llevar nuestros deberes hechos, porque también muchas veces se va ante la administración a exigir y a reivindicar, y también una administración, que yo he estado en esos gabinetes que antes comentaba Pablo, pues se lleva a unas velocidades en que tu caso no es el más importante. Cuanto tú más facilites la tarea, más se te va a escuchar y más éxito vas a tener.
Entonces, también ahí APRI hace esta labor de reivindicar, de hacer bien las cosas por nuestro lado. Y a grosso modo sería un poco estas líneas muy generales de los asuntos públicos. Insisto, no he entrado en ese detalle, no sé si quieres, Pablo, que entre un poco de cómo sería el trabajo mío día a día, de hacer el multitarea seguimiento legislativo normativo que es España, que por un lado tienes que hacer el seguimiento al Consejo de Ministros, por otro lado a la tramitación en Cortes. Bueno, un factor, esto sí lo voy a añadir, en cómo son los asuntos públicos hoy en día, es la primera vez que tenemos un gobierno de coalición en España. Y esto sí que ha cambiado mucho las normas del juego, ni para bien ni para mal. Simplemente es una novedad. Antes había un ministerio y un equipo ministerial y se consultaba en Moncloa. Ahora, estos son hechos, lo que voy a decir. Al haber unos ministerios que dependen de unos gobiernos de un partido y otros ministerios que hablan de otro gobierno, no puedes decir que hay un gobierno que tenga un mismo criterio sobre una misma cuestión. Y lo que sí vemos es que, por otra parte, Moncloa, además se puede ver en el BOE, ha crecido exponencialmente. Existe ahora todo tipo de oficinas de prospección económica que a su vez juegan equipos de asesores, con lo cual la interlocución y la toma de decisiones, al menos en el caso del gobierno central, se ha vuelto más compleja. Ya no es convencer a tu director general y que haya una cadena de mando secuencial en que lo previsible es que si convences al director general eso vaya adelante. No, hay una serie de variables ahora que se te puede complicar todo, para bien o para mal. Que también el no del director general ahora no tiene por qué ser un no definitivo. Puede seguir a lo mejor por otra puerta, por Moncloa, porque es que tenemos cargos ahora mismo tan bonitos, por decirlo, como un embajador en salud global que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y a lo mejor lo que no consigues en el Ministerio de Sanidad lo consigues en el Ministerio de Asuntos Exteriores. O un director general de políticas palanca para la implantación de la Agenda 2030, y lo que no consigues en igualdad por violencia de género lo puedes. En ese sentido, por eso lo digo, en asuntos públicos, un gobierno de coalición también es una experiencia nueva que ha complicado las cosas, pero también nos está dando más juego, nos ha abierto el foco. Oye, Pedro, pues me parece, es un tema que me apunto si queréis para luego tratar un poco en el coloquio, pero sí coincido contigo, ¿no? Que es verdad que la experiencia hasta ahora de gobiernos, sobre todo a nivel estatal, monocolor, bueno, pues también pues ha sido un poco la tónica hasta este momento. También éramos conscientes que muchas veces, ¿no?, la propia configuración, a pesar de ser más monolítica, pues siempre había fricciones entre departamentos ministeriales que a veces defienden posiciones un poco antagónicas, pero claro, la situación de ahora pues dista mucho de esa situación. Termino con un caso práctico, porque es que de esta semana, es de ayer mismo, la regulación del cannabis. El no del gobierno, que era un no a que el cannabis estuviera en las farmacias, eso lo estuviera en los hospitales, el no del Ministerio de Sanidad, a nosotros se nos ha abierto la puerta, curiosamente, bueno, no voy a entrar en detalles, pero por Podemos, PNV, Esquerra, que han dicho que hay que facilitar el acceso y nos han salvado. Por eso te digo que se ha abierto ahí, al romperse esos monocolores. Y desde el punto de asuntos públicos es un caso práctico. Lo que no hemos conseguido ante el Ministerio de Sanidad lo hemos conseguido en el Parlamento con los aliados del gobierno. Termino. Me parece interesantísimo. Quiero decir que lo que parece a priori no un problema, pues evidentemente se abren ventanas de oportunidad porque hay flancos distintos por los que atacar un mismo asunto, ¿no?, que hasta ahora pues no era posible, ¿no? Nos lo apuntamos y lo comentamos si queréis luego al final, porque me parece un tema muy interesante, y si os parece le damos la palabra a Belén, que nos comente un poco, bueno, pues su experiencia, su perspectiva de compliance, cualquier cosa que nos comente Belén seguro que os interesa. Pues muchísimas gracias, Pablo. Nada, encantada y un placer pues compartir hoy tarde y yo creo que, como decía Pedro, ¿no?, en una jornada y sobre un tema que es totalmente oportuno y necesario.
hablar, bueno, pues sobre los marcos de integridad, sobre compliance, yo creo que como necesario, y esto es como si fuera lluvia fina que, bueno, que poco a poco va calando, ¿no? Es verdad que a lo mejor ahora a raíz con los fondos Next Generation, pues con la implantación o la publicación ahora en septiembre del 2021 de las primero el Real Decreto Ley del 2020 y las dos órdenes ministeriales, la 1030 y 1031, ya sí que se establece la necesidad de implantar unos planes de medida antifraude, ¿no? Que en definitiva no dejan de ser los pilares de los que son o los ejes de lo que es un sistema de compliance, ¿no? Pero aquí lo llamativo, y quiero poner el foco de atención, es que solamente parece que solamente está centrado para la gestión de los fondos. ¿Y qué pasa con el resto de la actividad de la administración? ¿No hay que aplicar un sistema de compliance o me costaría creer que solamente se aplica este sistema y pasado el 2026 o cuando se acabe todo el tema de los fondos, todas las estructuras y todos los controles y las medidas desaparecieran? Bueno, es un paso, yo creo que bueno, que todas las administraciones, de hecho, han venido como les ha descolocado porque era como una revolución que en 90 días tenía que aprobarse un plan de medida antifraude, pero bueno, poco a poco yo creo que se han puesto los cimientos y tocamos la realidad de la necesidad cada vez más de implantar esos marcos de integridad, ¿no? Hay gente que habla de compliance, yo prefiero a lo mejor quizás en el ámbito del sector público hablar de unos marcos de integridad. Más que nada porque ver precisamente de lo que son los ejes o los pilares fundamentales del compliance en el sector privado, pero la motivación para implantar en el sector público, desde luego, como he repetido en varias ocasiones, es totalmente distinta. En el ámbito del sector, en el sector privado, eso ya viene por una reforma del Código Penal, ¿no? Pues se implantó en el año 2010 con esa reforma del Código Penal lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas y se establece también la posibilidad de establecer bien como medida de atenuante de la responsabilidad penal o bien una eximente para aquellas empresas que tengan implantados esos programas de compliance, ¿no? En el ámbito del sector público, pues desde luego la motivación es totalmente distinta. Siempre lo comento, la motivación para implantar ese sistema de compliance o marcos de integridad tiene que estar relacionado y basado con, primero, no solamente con la prevención de la corrupción, como digo, ya sería suficiente, sino también relacionado con la gestión calidad democrática, con la mejora, en definitiva, de la atención al ciudadano, la mejora de las políticas y, sobre todo, precisamente porque tiene que ser más ejemplarizante, que es la administración. Todo ello no hace también, sino que sería como un refuerzo de aquellos controles, que no, en ningún caso se trata de sustituir ni de suplantar aquello que ya está implantado en la administración. Tenemos las leyes, está todo procedimentado, tenemos controles, tenemos la intervención, servicios jurídicos, sino poner el foco en aquellas medidas preventivas o en la prevención para detectar, en primer lugar, cuáles son los riesgos de los que tiene toda la administración, los riesgos intrínsecos, y luego cada administración, pues en función de sus características o circunstancias, tendrá ya que ir perfilando, ¿no? Afinando fino sobre esos riesgos. Y en primer lugar, establecer unos controles, unos procedimientos de tal forma que se vaya estableciendo esos protocolos y que una suerte como una serie de guías o de códigos que en definitiva yo creo que van a reforzar la integridad, ¿no? Está claro que con las leyes y los procedimientos, desde luego es el marco legal, ¿no? Es el que nos tenemos que sujetar todos, pero no son suficientes, ¿no? Entonces sería como complementar. Yo creo que las leyes y los procedimientos tienen que complementarse o acompasarse con esos marcos de integridad tan necesarios.
yo me gusta hablar pues de administración íntegra, ¿no? Y bueno, pues acuñar el término de lo que es la e-administración. ¿Por qué no? Yo creo que, bueno, pues sobre todo el espaldarazo definitivo de la administración electrónica o ahora administración digital se dio con las leyes 39/2015 y las leyes 40/2015, ¿no? Es verdad que con esas leyes se hizo obligatorio, pero la administración ya era electrónica, ¿no? Con las leyes anteriores ya había necesidad de que la administración fuera electrónica. Bueno, pues igual que no se discute que todavía estamos en ese camino de la administración digital, sí yo creo que es el momento de hablar de una administración íntegra, ¿no? O administración. Yo creo que una de las claves tiene que ser lo que es la transparencia, el análisis y la gestión de los riesgos, lo que es la formación, la rendición de cuentas, una meritocracia. Yo creo que en definitiva se tiene que producir lo que es un cambio de mentalidad para incorporar lo que son las técnicas del compliance del entorno privado al público, ¿no? Y yo creo que estas características, desde luego, pues suponen unos verdaderos retos a la hora de llevarlas a la realidad y que, bueno, pues yo creo que muchas administraciones ya se están dando pasos en este sentido, ¿no? Ahora parece que, como digo, con los planes antifraude ya están estandarizados algunos de los supuestos, los ejes, con los conflictos de intereses, con la evaluación, la formación, pero como digo, no solamente nos tenemos que quedar ahí, tiene que ser ampliar a toda la actividad de la administración y tiene que ser transversal, ¿no? Me gustaría hablar también de, bueno, pues cuáles serían, desde mi punto de vista, para la creación de los marcos de integridad, lo que son unos ejes y retos, ¿no? Yo creo que en todo el marco de integridad deberíamos partir de lo que es el análisis y la gestión de los riesgos de corrupción. Por otro lado, tendríamos que elaborar unos códigos éticos, políticas o procedimientos, desde luego enfocados siempre a los riesgos. Fundamental lo que sería el establecimiento de un canal de denuncias, ¿no? Un canal de denuncias ante los posibles incumplimientos y además es que ahora es una realidad y obligación, ¿no? Desde que tiene efecto directo la directiva 1937 y bueno, que espero o deseamos todos que a lo largo de este año pues ya esté publicada esa luz que transpone efectivamente esa directiva. También un sistema, este eje, el marco de integridad también se completaría con el eje del sistema disciplinario, lo que es la formación fundamental. La formación es un eje transversal, la supervisión y evaluación del sistema, pero también lo que sería, tiene que ser la creación de un órgano de ética e integridad. Yo creo que esto también es uno de los aspectos clave. Todo esto, el marco de integridad, pues estos ejes tienen que ir acompañados de unos retos, ¿no? Y los retos que tiene la administración, por un lado, serían lo que son el Big Data y el uso de la inteligencia artificial, pero también la creación de valor mediante la inteligencia pública, lo que es planificar y mejorar la gestión de los recursos humanos y, como no, esto también siempre me gusta decirlo, romper el techo de cristal, ¿no? Desarrollando pues aquellas acciones que sean adecuadas pues para posibilitar que más mujeres se incorporen a los puestos de decisión en la administración pública. Y bueno, no sé si ya he perdido un poco la noción de tiempo, yo no sé si voy bien de tiempo, puedo traer alguno de los ejes o lo dejamos para el Vas fenomenal. Si quieres abordar alguna cuestión más, ningún problema, vamos muy bien de tiempo, o sea que perfecto. Vale, pues entonces, nada, adelante, sigo con ello. Es verdad que bueno, no me había tomado el tiempo, ya estaba un poco en vilo. Bueno, como digo, estos serían a grandes rasgos lo que son los ejes de lo que supondría el marco de integridad, y yo creo que, desde luego, como he apuntado al principio, sí que el compliance sí que ofrece el sector privado, ofrece al sector público unas herramientas que son eficaces a la administración para instaurar o revisar lo que son los controles preventivos,
mejorar los procedimientos, evaluar y gestionar los riesgos, en definitiva, para la consecución del interés general. Y yo creo que son varios los motivos por los que el legislador y, en definitiva, también la doctrina administrativista deberían tomarlo en consideración. Yo creo que es equivocada esa percepción que tradicionalmente se tiene o se ha tenido del derecho penal como la única vía pues para poner freno a prácticas delictivas. Yo creo que la reducción de la corrupción implica también realizar una importante labor preventiva, en definitiva, pues que se pueda atajar en su origen. Y además es que otro de los argumentos necesarios es que vivimos en una sociedad pues cada vez más compleja, más globalizada, y que la administración, en definitiva, tampoco puede ser ajena a ella, ¿no? Y tampoco el derecho administrativo. Si exigimos cada vez más, o en el ámbito empresarial, lo que son los programas de compliance en el tráfico mercantil, ¿cómo no vamos a exigir a la administración, dicha, quien tiene que ser ejemplarizante, y además a que los empleados públicos se le tiene que exigir un plus, no solamente cumplir las leyes, sino un plus adicional o de ejemplaridad, precisamente para quien sirve al interés general? Y también es fundamental el compliance en los marcos de integridad en la administración para cumplir, yo creo, con los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La agenda, como sabéis, está basada en unos 17 objetivos y 169 metas, y precisamente el compliance está relacionado desde un punto de vista con el objetivo número 16, que es lo que haría referencia a crear unas instituciones que sean eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Y yo creo que este objetivo incluye unas premisas que son afines al compliance, como reducir la corrupción, crear unas instituciones eficaces, lo que puede ser garantizar una adopción de decisiones que sean inclusivas, participativas, representativas, garantizar el acceso público a la información, promover también, ¿por qué no?, una gestión más transparente de rendición de cuentas, de medidas de combate a la corrupción. Y además, desde este punto, esta función de compliance, desde luego, yo creo que arroja unas herramientas necesarias para reforzar lo que sería el cumplimiento del principio de legalidad que regula el artículo 103 de la Constitución española, ¿no? Y yo creo que en definitiva, se trataría de avanzar, quizás a lo mejor, no sé si es compartido, como haciendo derecho administrativo del siglo XXI, ¿no? Que bajo el prisma de esa transparencia, integridad pública, en definitiva, devuelva la confianza a los ciudadanos en las instituciones, y que también mejore cuáles son los mecanismos de tutela de los derechos. Yo creo que el derecho administrativo y el compliance sí que tienen que tender unos lazos, tienen que mirar juntos en la misma dirección, en lo que es en la defensa del interés general, y que merece la pena contar con estándares de integridad, estándares altos, ¿no?, o lo más altos posibles. Yo creo que el interés público, para cerrar esta pequeña intervención, es la clave de bóveda del derecho administrativo, y que compliance y derecho administrativo sí que forman, desde un punto de vista, pues un tándem perfecto que no puede desconocerse. Pues muchísimas gracias, Belén. Perdona, no sé si quieres decir algo más, ¿eh? No, sí, me estoy conteniendo, pero es que porque cuando ya me embaro pierdo de verdad el tiempo, y bueno, tengo muchísimas cosas que me gustaría tratar, pero espero que ahora, mira, en si os parece, abordo mínimamente un poco la cuestión un poco del marco contractual, y un poco por también cumplir el programa, y yo creo que retomamos un poco el debate de las cuestiones, que yo creo que es realmente lo interesante, ¿no? Yo simplemente
nada, quería hacer una pequeña alusión a, bueno, a la actividad del profesional de asuntos públicos. Desde luego es una profesión, como decíamos, absolutamente consolidada, que desde luego, pues bueno, pues con iniciativas, digamos, de favorecer pues un marco de integridad, de predecibilidad, de profesionalidad, ¿no? en la relación con el sector público, pero bueno, quizá poco se ha hablado de la naturaleza jurídica de esta relación entre los grupos a los que representa, digamos, el profesional y cómo son las relaciones contractuales entre ellos, ¿no? Yo me quiero centrar no tanto en el profesional, digamos, de un perfil como Pedro, que está, digamos, inserto en una organización, que forma parte, digamos, de ese staff de la organización y donde ocupa un lugar en la estructura organizativa especializada en ese ámbito, sino en el profesional más liberal o más freelance, ¿no? que digamos que ofrece sus servicios al mercado en esa labor, bueno, permítase la expresión, de intermediación, ¿no? y que bueno, pues que es variable, ¿no? Que no se refiere a un único cliente, digamos, sino que bueno, pues que va fluctuando en función de quién le encomienda la llevanza de esos intereses, ¿no? Y en este sentido, pues sí que me parece que es relevante una sentencia del Tribunal Supremo, la 351/2012 de 11 de junio, donde, bueno, bajo mi punto de vista se analiza, aunque de una manera un poco superficial, pero ya se aborda de una manera expresa la cuestión de la actividad del lobby en el marco jurídico español, ¿no? Y hay algunas conclusiones que yo creo que son relevantes, ¿no? En primer lugar, aludiendo a una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 12 de mayo de 2010, viene a decir que no se proscriben los lobbies como actividad plenamente legítima, y solo se reconoce su reprochabilidad cuando no solo influyen, sino que controlan y vician el proceso de decisión. O sea, que ya matiza en primer lugar de cuando, digamos, hay una conducta reprochable respecto de quien ejerce esta actividad. En segundo lugar, hace una segunda afirmación que también es relevante jurídicamente, que es ¿a qué podría asimilarse esta figura profesional, digamos, en el marco, insisto, de este profesional que actúa en el mercado? Y ya apunta la sentencia a que estamos en el marco de un arrendamiento de servicios, ¿no? Con todo lo que puede conllevar el régimen jurídico de esta figura contractual. En tercer lugar, indica que el hecho de que no haya un marco normativo claro o que no sea un contrato nominado o típico, pues no impide que se pueda acoplar a figuras contractuales existentes, y en este sentido ya digo que lo acerca a la figura del arrendamiento de servicios. Y finalmente establece como la línea roja, la línea, digamos, más relevante respecto a esta actividad, que son los tipos penales de prevaricación, cohecho, tráfico de influencia, ¿no? Es verdad que Belén aquí ha planteado que no debemos, digamos, fijarnos expresamente en esta línea, que parece como la última ratio que debiéramos rebasar, sino que debieran existir, digamos, algunas barreras anteriores, ¿no?, a rebasar la línea penal a la hora, digamos, de desempeñar esta actividad, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que me parece relevante que una vez que delimitamos que la actividad de este profesional que actúa libremente en el mercado pues se acerca al arrendamiento de servicios, pues yo creo que jurídicamente, y bueno, pues digamos, para aquellos que se dedican más a la actividad jurídica, bueno, pues cabe en primer lugar delimitarla respecto al contrato de mandato, y en este sentido relevante que el mandato es un contrato también de naturaleza civil, pero donde resalta la cooperación por sustitución, es decir, el mandatario realiza actividades que si bien corresponderían al mandante, pero este no quiere o no puede hacer, y en este caso el mandatario le sustituye. En el caso de la actividad de asuntos públicos o de lobby, y aquí quiero hacer una precisión y pedir disculpas por anticipado, lo estoy utilizando de una manera indistinta, aunque soy consciente de que existen matices, ¿no?, digamos, en una y otra actividad, pero bueno, por simplificar un poco, digamos que estamos utilizando esta terminología, pero seguro que también Pedro nos puede precisar claramente cuáles son igual los matices que en el ámbito profesional en que él se desarrolla, pues muchas veces se establecen. Por lo tanto,
nos vamos del mandato, no estamos en el caso del mandato, estamos, como decía el Tribunal Supremo, en el ámbito del arrendamiento de servicios, y esto también implica una consecuencia que es muy relevante, que es que estamos ante una obligación de medios. El profesional de los asuntos públicos se obliga a desplegar todas sus destrezas profesionales para conseguir un determinado fin, pero en ningún modo puede comprometerse a conseguir el fin en sí mismo. Es decir, si ponemos un ejemplo, si un profesional de los asuntos públicos digamos que se obliga a tratar de hacer llegar algún tipo de actividad de influencia o algún tipo de mensaje a un regulador, pues desde luego su obligación es la de desempeñar toda aquella actividad tendente a que ese regulador, ese legislador o esa administración conozca ese mensaje, le llegue ese mensaje, sea conocedora de cuáles son los intereses del grupo al que representa, pero en ningún modo se podrá comprometer a conseguir el fin que pretende el grupo de interés, puesto que eso rebasa el ámbito de responsabilidad del profesional de asuntos públicos, que en este caso no tiene una capacidad real, digamos, de materializar un poco la línea que hablaba Pedro, ¿no? Que aquí no se pueden prometer milagros, existen procedimientos. Y bueno, pues quizá el valor que tiene este profesional es que conoce los procedimientos, conoce los mecanismos y puede, digamos, guiar de una manera más fluida al interesado en este, digamos, complejo mundo que a veces supone el ámbito público, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es interesante, yo creo que conocer esta singularidad, porque no sé si podríamos fiarnos de un profesional que nos garantiza un resultado, ¿no? Yo creo que quizá en el ámbito de la autorregulación de la profesión, pues bueno, pues esa pueda ser también una cuestión relevante, ¿no? Es como el médico, ¿no? El médico pues también tiene una obligación de medios, ¿no? Se pone todas, digamos, sus destrezas profesionales al servicio de la consecución de un determinado fin, pero no puede garantizar la salud de un enfermo, ¿no? Pues aquí estamos, yo creo, bajo mi punto de vista, en una circunstancia similar. Y finalmente, bueno, pues señalar alguna cuestión que también me parece relevante de cara un poco a delimitar contractualmente esta figura, y es alguna cuestión que también ha hecho referencia el propio Tribunal Supremo cuando se refiere, por tanto, a los límites de esta actividad, ¿no? Y en este sentido, haciendo referencia también a la actividad en el marco de las relaciones de competencia o donde intervienen las autoridades de competencia, en este sentido también el Tribunal Supremo, citando sentencias también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal General de la Unión Europea, lo que viene a señalar es cuando se pueden producir alteraciones, digamos, en el ámbito de la competencia por actividades de grupos de interés o representantes de grupos de interés. Y en este sentido, el Tribunal General de la Unión Europea marca dos límites muy claros. En primer lugar, no se puede proscribir que los grupos de interés o sus representantes hagan llegar determinados mensajes a las autoridades de competencia o a las autoridades normativas para que, digamos, determinados intereses puedan verse reflejados en una decisión, en una norma, pero hay una línea roja, que es que esa información no puede ser falsa, o sea que siempre que haya veracidad en la información que se transmite no puede haber una alteración de la competencia susceptible de ser perseguida. Y en segundo lugar, también pone el foco en que tampoco hay alteración de competencia cuando la autoridad que toma la decisión no tiene ningún margen, o la ley no le marca ningún margen para verificar la información o para tomar decisiones en función de la información que se le suministra. De tal manera que si nos encontramos ante procedimientos donde se informa, digamos, de una manera que no vincula expresamente al órgano que toma la decisión, pues tampoco estamos ante una actividad que pueda alterar la competencia. Esto que es en el marco, digamos, de las autoridades de competencia y las decisiones que toman, bueno, pues tiene relevancia, ¿no? Porque al final también no solo es relevante la actividad de asuntos públicos en relación con la aprobación de normas, sean reglamentarias o de rango legal, no solo, digamos, con decisiones concretas en el ámbito administrativo, sino que es verdad que en el ámbito de la competencia, con el grandísimo poder que tienen las autoridades de competencia, tanto comunitarias como nacionales, es un ámbito también donde, bueno, pues este tipo de profesionales llevan a cabo una labor muy importante. Y en el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional de los Mercados
y la competencia es un organismo donde hay una gran interlocución entre los actores del mercado y el propio organismo, y además es un órgano pionero en el registro de grupos de interés en España, ¿no? que es, digamos, de los primeros organismos públicos que establece un registro obligatorio de grupos de interés, que además obliga a la adhesión a un código de conducta y que es un requisito necesario para poder relacionarse con la comisión, ¿no? Estar registrado y por tanto, digamos, dar transparencia a esa actividad, ¿no? Y ha sido un camino que se ha abierto en el ámbito nacional y que han copiado, bueno, pues otros órganos públicos, órganos administrativos, ¿no? Bueno, este era un poco lo que quería comentar en el marco un poco más jurídico actual, que desde luego, bueno, pues admite muchísimo más recorrido, pero sí que me parece más relevante, bueno, pues contar lo que nos puedan transmitir nuestros ponentes. Y no sé, Pedro, si quieres retomar un poco en el marco de tu actividad profesional, bueno, ¿qué te encuentras, ¿no? cuando necesitas acudir al sector público, al regulador, a las autoridades? ¿Te encuentras receptividad, te encuentras recelo, percibes una evolución en este tipo de relación? Nosotros partimos, al menos personalmente, de que esta relación no es que sea conveniente, sino que es necesaria, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que derribar barreras, y esas barreras pues probablemente se derriban con la transparencia, con la existencia de códigos de conducta, pero bueno, un poco tu experiencia, ¿no, Pedro, en este ámbito? Vamos a ver. Primero, una pequeña matización a lo que has dicho, lo de freelance que te promete, que actúa en nombre del otro. Tú te refieres a una sentencia del 2012, eres el experto jurídico. Lo que sí digo es que ha pasado una década y, como en todo, se ha vuelto todo mucho más complejo. Y esa desconfianza del que hace milagros en asuntos públicos, y esto es, como decía antes Belén, aprender un poco de lo privado. Bueno, pues lo que sí te digo es que en el ámbito de los asuntos públicos hay equipos transversales ahora, hay multidisciplinares. Esa desconfianza también viene del que te promete todo, no puedes ser experto en gestión de fondos europeos. Parece que se nos ha quedado colgado Pedro. ¿Se ha cortado? Ahora ya, perfecto. ¿Me veis ahora? Vale, perdón. Que esta eclosión también exige una especialización, pero en el sentido positivo, una transversalidad. El que te ofrece servicios de asuntos públicos tiene que estar preparado y tiene que tener esos conocimientos. Y no solo una persona, sino un equipo, un buen despacho, una buena consultora, y me consta que lo están haciendo, que el modelo venimos antes, yo esto te lo soluciono, no, porque el que tenga que presentar un proyecto de semiconductores, el director de semiconductores supongo que tendrá que hacer un papel bueno, más allá de asesorar. Esto vinculándolo a lo que tú decías, hay que distinguir mucho el político del técnico en esto de los asuntos públicos. El político efectivamente te recibe, no hay mayorías, te recibe, te escucha y bueno, después tienen su ideología, tienen su electorado y tienen su proceso de toma de decisiones y su toma de posiciones. No tienen ningún inconveniente en el 95% de las veces ni de recibirte ni de hacerlo público, más allá de la legislación. Si dices, bueno, el Consejo General de Farmacéuticos tiene su agenda pública, se publican las reuniones del presidente, sobre todo efectivamente con cargo de la administración y de representantes políticos, y a su vez ellos también lo reflejan en sus agendas, incluso encantados de que se suba a las redes sociales, de que se dé una visibilidad de que ellos hacen su papel atendiendo a intereses, y tú como institución de que defiendes los intereses de la profesión farmacéutica. En el nivel de la administración, ahí ya es más batalla, más batalla, y también, bueno, no se puede generalizar, hay experiencias personales, de muchas personas, quiere decir, pero también, por ejemplo, con la Agencia Española del Medicamento, en la pandemia, por ejemplo, y pongo un ejemplo real, en la pandemia, que ha sido una situación de guerra, donde ha habido que tomar decisiones en tiempo real,
La colaboración ha sido absoluta, plena y pensada en la búsqueda de soluciones pensando en el interés general. Se acaba el paracetamol, yo te aviso, yo tomo esta decisión, yo hago una circular, yo aviso a la distribución y muy positiva. En otros sitios, no solo en otro lado, al que tienes es de tu misma profesión, pues aparte de interés general, está ya el choque incluso... Eso a mí no me pasa, yo no soy farmacéutico, yo cuando voy a reuniones, pero bueno, cada uno tiene su punto de vista y una misma realidad puede tener diferentes soluciones, ¿eh? Pero la administración, yo creo que, como decía Belén, cada vez escucha mejor, cada vez toma más modelos en lo bueno, además en lo bueno, sin perder ese rigor y esa defensa del interés general, que es la garantía que tenemos los ciudadanos de que hacer bien su trabajo, está más abierta a escuchar, evidentemente. Y también desde nuestra parte llevar el discurso laborable. Tampoco puedes llevar es que hay documentación y tus argumentarios, no porque lo digo yo, ni la administración contestarte, yo soy la administración, también te tiene que razonar la respuesta. En este sentido, no sé si me adelanto, te planteo a Belén, porque pues si puede dar aquí ya soy yo que planteo la pregunta, pues si me puedes dar una pista del alcance que va a tener la ley, el proyecto de ley de evaluación de políticas públicas a futuro, que no me contestes ahora. En ese sentido de evaluar las decisiones que toman, porque yo desde la ignorancia, te aviso, tengo con mucha fe en decir, oye, pues puede ser para los que nos dedicamos a los asuntos públicos una vía de decir, mira, se pueden hacer mejor. En sentido constructivo, lo estoy planteando. Simplemente lo dejo ahí, Belén. Pues yo también tengo muchas esperanzas, como todo. Ya me parece un paso decisivo, porque siempre, como en todo, la primera decisión siempre es política. Si no, nada se puede poner en marcha. Pero el menos que se haya proyectado ya sale, me parece, desde luego, elogiable. Y como todo, será como se aplica y efectivamente qué peso, si queremos tenerla una vez publicada así tan bonita y enmarcada, o si le queremos dar sacar todo el partido que puede sacarse, ¿no? Yo creo que en definitiva, en principio, tiene que ser bueno. Lo que es evaluar es la manera de medir cómo estamos midiendo las políticas públicas. Es que esto está relacionado con el derecho a la buena administración, con la buena gobernanza. Es que esto ya no es cambiar la política, es otra manera de hacer la política. Entonces, yo creo que desde luego mi primera impresión sería muy buena, ¿no? O sea que no sé decirte más cosas, nada más que de esa impresión, pero bueno, yo creo que luego como cada administración cómo lo apliquen. Eso de la cuestión, si realmente van a ser órganos totalmente independientes, porque si evalúan quién los mismos que los han quién los grupos que lo han estado trabajando, creo que perdería un poco a lo mejor de esa objetividad, o compuesto por un grupo que tuviera participación, ese grupo, o independientes, o por terceros ajenos. Yo creo que la diversidad también en los grupos y en las evaluaciones puede ser enriquecedor. Eso es mi punto de vista, pero bueno. Pues aprovechando un poco lo que ha dicho Pedro, yo quería plantearle también a Belén si desde tu experiencia de la administración es verdad que tú, bueno, pues por tu formación, por el puesto que has venido ocupando y tal, no tienes quizá muchas veces esa interlocución tan directa, ¿no? Que a mí se me ocurre que el terreno más común, bueno, desde luego es el de la contratación pública, ¿no? Al final a mí me parece como un terreno paradigmático, ¿no? Donde al final hay mucha interlocución entre la administración y sus proveedores, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre se ha percibido esa interlocución
como un terreno peligroso, ¿no? Porque, bueno, pues porque al final es un contexto donde pueden surgir irregularidades, muchas veces pueden surgir irregularidades de buena fe, o sea, que quiero decir que no necesariamente hay un elemento ahí subjetivo que persiga una actividad, bueno, pues irregular. Pero bueno, siempre mi impresión es que ha sido como un terreno un poco delicado, ¿no? Donde se ha tendido un poco a evitar esa interlocución, precisamente para evitar situaciones donde de una manera a veces involuntaria se puedan producir bueno, pues eventos con resultado, bueno, pues a veces, bueno, pues que pueda generar algún problema al funcionario, ¿no? Pero por otro lado, pues eso siempre es un problema, ¿no? Porque impide, ¿no?, que esa relación fluida, pues todos nos podamos beneficiar, ¿no? El sector privado de saber qué necesita el sector público y viceversa, ¿no? El sector público qué le puede ofrecer el sector privado y bueno, y eso siempre que se produzca en un contexto de transparencia, de concurrencia, de no discriminación, pues es muy positivo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces para favorecer esos escenarios de transparencia, de concurrencia y de no discriminación, el sector público se tiene que preocupar tanto por escenificar todo eso que a veces pues le genera casi más trabajo, ¿no? Tomar todas las precauciones que realmente generar una relación fluida que pueda, pues, ser operativa y práctica, ¿no? No sé si tú, Belén, notas en tu experiencia en la administración, bueno, pues si la actitud, ya no tanto como decía Pedro del alto cargo, ¿no?, que quizá, bueno, pues forme parte, ¿no?, de su actividad más cotidiana, sino, digamos, de esos escalones o de esos mandos más intermedios, donde realmente muchas veces se toman, pues eso, las decisiones de calado, de carácter más técnico. Bueno, pues si hay un cambio, ¿no?, si hay una tendencia, ¿no?, a favorecer esa interlocución de una manera natural, limpia. No sé si nos puedes contar. No, desde el ámbito de que conozco autonómico centrado en Castilla-La Mancha, o sea, bueno, y luego en general, o sea, yo creo que ya la propia ley, la ley actual, la de 2017, incluso ya las anteriores, ya establecen herramientas para potenciar esa comunicación con el mercado. Están ahí las consultas preliminares, o sea, ese intercambio, o sea, conocer cuáles son qué necesidades tenemos y conocer qué es lo que nos puede ofrecer, ya están previsto en la ley. Se habla mucho y no sé si hacemos todas las administraciones lo suficiente. Yo creo que aquí es la profesionalización de la contratación pública. Esto es una de las recomendaciones a nivel europeo. Hay que profesionalizar todos los miembros que están dedicados o que tengan relación en todos los ámbitos con la contratación pública. Claro, toda esta formación y todo se conseguirá hacerlo con las mejores garantías, alguien que está formado. Entonces, ¿las administraciones se están preocupando de esto? Pues a lo mejor se le están dando cursos de formación, pero si no cambiamos, a lo mejor, hablo en general, no sé, si no cambiamos a lo mejor en recursos humanos o estructuras, por ejemplo, en RPTs, pues sigue habiendo gente a lo mejor muy valiosa, pues a través de concursos, porque es totalmente lícito tal, a lo mejor podemos correr el riesgo de perder a gente que si no conseguimos a lo mejor más fidelizar, formar, o bueno, no lo sé, no sé de qué manera, ¿no? Creo que esto no solo es para la contratación pública, sino que en general tenía que ser para todos los áreas o sectores de mayor riesgo, lo que es la profesionalización, ¿no? Y crear también, remover un poco lo que es el ámbito de los recursos humanos para favorecer estas prácticas. Pero bueno, en definitiva, yo creo que existen herramientas y es que ese contacto siempre ha habido con el sector privado. Entonces, vamos a hacerlo a través de los canales los más limpios, transparentes y que están a nuestro alcance. Pues, y hablando de profesionalización, Pedro, en vuestro ámbito profesional hay mucho intrusismo, tenéis bien delimitado el perfil profesional, queréis avanzar en ese ámbito. ¿Cómo estáis abordando este tema?
No, evidentemente hay mucho intrusismo. Hay mucho intrusismo y lo que hay es poca formación. También hay intrusismo porque hay poca formación. Esto me remonto, que también es un poco de donde yo vengo, de cómo era la comunicación corporativa, comunicación política hace 25 años, cuando yo empecé. Yo estudié Derecho y cuando decidí dedicarme un poco a la comunicación estudié periodismo, pero un poco por coherencia conmigo mismo, de decir, si me voy a dedicar a esto me voy a formar. Y ahora, después de estar 10 años en gabinetes, me he hecho un posgrado en asuntos públicos en la Universidad de Comillas. Creo que la formación va por delante y creo que tanto que se dice que se necesitan profesionales, pues tendría que haber un esfuerzo desde el mundo académico y a lo mejor eso lo podría liderar una universidad o alguna institución académica, Instituto de Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, alguna entidad, quiere decir, de peso, en alianza con alguna universidad, una formación en asuntos públicos que fuera una referencia y que ya marquen el camino, porque cuando hay uno, los demás lo hacen. Y creo que hay intrusismo, pero no intrusismo, hay una falta de regulación, no hay unos estudios reglados en asuntos públicos. La mayoría, ahora mismo hay una convergencia, de hecho dentro de las empresas en este posgrado que yo acabo de hacerlo, había grandes empresas, hay en sitios donde depende de asuntos públicos de asesoría jurídica y hay en sitios donde depende del Departamento de Comunicación. Yo en mi caso está más vinculado al Departamento de Comunicación, aunque trabajemos muy coordinados con asesoría jurídica. Pero bueno, eso ya, el intrusismo profesional en la manera de donde procede cada uno no me preocupa tanto al oportunismo profesional. El oportunismo profesional, bueno, todos sabemos que existe. Y retomando un poco lo que hablabas antes, Belén, de escuchar, yo en nuestro caso, te digo, por ejemplo, hablo de farmacia por lo que más conozco en este momento, a mí los procesos de consulta pública y audiencia pública, lo digo con todo el cariño, se me quedan cortos para ciertos retos y desafíos que tenemos. Y ya no te hablo, hay normas que a lo mejor por rango, no de rango normativo, te estoy hablando, como puede ser una orden de medicamentos veterinarios o un decreto, que son normas del ámbito del ejecutivo, de un proceso legislativo que tú puedas ya hacer más incidencia política a través de grupos de presión o de partidos políticos. No, simplemente son decisiones que se toman en el ámbito del ministerio. Esos procesos a mí se me quedan cortos, pero por ejemplo en el ámbito veterinario, del medicamento veterinario, algo tan evidente como se ha puesto en evidencia con la pandemia, como es el concepto One Health de una única sanidad, sanidad ambiental, sanidad animal, sanidad humana. Ahí eso son un poder que tenéis los poderes ejecutivos, que está genial que lo tengáis, pero por la trascendencia que tiene esa norma más allá de su rango, yo la abriría más a la participación de verdad, porque su repercusión después es muy importante, por ejemplo, en temas como es la salud. Lo digo en sentido que no siempre va aparejado el rango de la norma con su trascendencia. Y de ahí todos los procesos de escucha, diálogo y construcción de la norma. Sí. Lo digo y también, perdón, ya por rematar ese capítulo, cuando pedimos también nosotros desde el ámbito privado más relación y más interlocución, lo que decía antes, cuando vas a la administración te tienes que llevar la solución. Tú no puedes ir a plantear problemas, tienes que llevar las soluciones. Si tú eres parte de la sociedad civil y te reivindicas como parte de la sociedad civil, tu obligación como parte de la sociedad civil es dar una solución. Eso también lo tengo claro. ¿Qué vas a hacer tú para que tu país, tu administración, tu ciudad o tu farmacia funcione mejor? Totalmente de acuerdo. Pues... Esa no la tenemos que hacer todos. No. Y el que no se la haga, entiendo que la administración diga, no sé a qué viene usted. No, me parece el enfoque adecuado, constructivo y no del derecho al pataleo, ¿no? Simplemente.
Bueno, pues yo creo que hemos cumplido 1 hora y 5, que es un tiempo muy prudente, pues para que todo el mundo se quede con muy buen sabor de boca y que tengan ganas de más. Entonces, para mí ha sido un verdadero placer que esté tanto Belén como Pedro, que son dos figuras fenomenales para hablar de este tema, y estoy seguro que será el comienzo de muchas más cosas. Entonces, nada, os quería dar las gracias por vuestro tiempo y nada, y emplazaros para próximas iniciativas. Muchas gracias. Pues Muchas gracias a ti, Pablo. Un placer. Encantado, Belén. Igualmente, Pedro.